Siempre soñé con perderme en las calles de ciudades desconocidas, con escuchar los susurros de la vida que solo los viajeros podemos oír. En 1990, con mi mochila llena de mapas arrugados y recuerdos dispersos, llegué a Salamanca, una ciudad de piedra antigua y plazas que guardan ecos de siglos. Desde el primer momento, sentí que esta ciudad tenía secretos que esperaba descubrir. Cada esquina parecía un escenario, cada café un refugio de historias dormidas esperando ser despertadas por alguien dispuesto a escuchar. Caminando por la Plaza Mayor, sentí una mezcla de emoción y temor, la sensación de estar en el lugar correcto, pero no saber aún por qué. Fue entonces cuando lo vi, un anciano sentado en un banco, observando a la gente con ojos que parecían leer no solo la ciudad, sino las almas que la cruzaban. Algo en su silencio me atrajo. Había una especie de paz en su mirada, pero también historias acumuladas, experiencias que parecían pesar en sus hombros con dignidad. Sin saberlo, estaba a punto de recibir una lección que cambiaría mi manera de ver la vida y, por ende, mi diario de viaje. Hoy, mientras escribo estas líneas, recuerdo con claridad cada palabra, cada gesto y la sensación de estar conectado con alguien que, en pocas horas, se convirtió en un maestro silencioso. Si estás viendo este video, te invito a acompañarme en este viaje emocional. Comenta de qué ciudad y país nos estás viendo, porque estas historias nos conectan más allá de los mapas. Llegué a la Plaza Mayor con la luz del mediodía bañando las fachadas doradas. Mi mochila pesaba más de lo habitual, cargada de recuerdos y expectativas. Caminé sin rumbo fijo, pero mis pasos me llevaron hasta un banco donde un anciano, con sombrero y bastón, parecía absorto en el movimiento de la plaza. Decidí sentarme a cierta distancia, observando cómo su mirada parecía abarcar todo y, sin embargo, detenerse en lo pequeño. Un niño que corría detrás de una paloma, un vendedor que reía con su cliente. Sin darme cuenta, empecé a escribir en mi diario: este hombre parece haber visto todo y aún así conserva la capacidad de asombrarse. El anciano me miró de reojo y sonrió levemente. Fue un gesto simple, pero sentí que era una invitación a acercarme. Me levanté y con timidez le pregunté si podía sentarme a su lado. Asintió sin palabras. Su presencia era tranquilizadora, como si hubiera estado esperando esa conversación sin siquiera saberlo. Empezamos a hablar y pronto descubrí que su nombre era Don Emilio, un hombre que había viajado por toda España en su juventud y que ahora encontraba satisfacción en observar y escuchar las historias de quienes cruzaban su camino. Cada frase que decía parecía impregnada de sabiduría, pero no de la sabiduría académica, era la sabiduría de la vida vivida, de los errores cometidos y de los aprendizajes silenciosos. Mientras conversábamos, yo escribía frenéticamente en mi diario, tratando de capturar cada emoción, cada silencio, cada sonrisa. Nunca había sentido que escuchar pudiera ser un acto tan poderoso. Anoté. Al final del día, cuando el sol se escondía tras los tejados, me di cuenta de que había aprendido algo invaluable. La vida a veces habla más fuerte en los momentos silenciosos que en los grandes acontecimientos. Al día siguiente, regresé a la Plaza Mayor con la emoción de continuar aquella conversación que había comenzado el día anterior. Don Emilio ya estaba allí, sentado en su banco habitual, como si esperara mi regreso. Me saludó con una leve inclinación de cabeza y por un instante todo el bullicio de la plaza desapareció en mi mente. Me senté a su lado y después de unos momentos de silencio compartido, me preguntó por mi viaje. Le conté sobre las ciudades que había visitado, las personas que había conocido y las emociones que había sentido en cada encuentro. Él escuchaba con atención,
sus ojos brillando con curiosidad genuina, como si mis historias también fueran lecciones para él. Fue entonces cuando empezó a hablar de su pasado. Su voz era tranquila, pero cargada de matices, de recuerdos que parecían surgir de un lugar muy profundo dentro de él. Cuando era joven, comenzó, viajé por toda España con apenas un par de monedas y una mochila vieja. Aprendí que cada persona que conoces tiene un mundo entero dentro de sí, y que escuchar puede enseñarte más que cualquier libro. Mientras escuchaba, no podía evitar escribir en mi diario. Cada palabra de don Emilio es como un mapa antiguo que revela secretos que no se ven en los caminos comunes. Sentí que, sin saberlo, estaba siendo parte de algo más grande que un simple encuentro. Estaba siendo testigo de la vida en su forma más pura. Me contó de un pequeño pueblo en Galicia, donde un pescador le enseñó la paciencia y la importancia de respetar los ritmos de la naturaleza. Luego habló de una mujer en Córdoba, que a pesar de perder todo en un incendio, conservaba una sonrisa capaz de iluminar la tristeza más profunda. Cada historia que compartía parecía tener un propósito: enseñarme a valorar los momentos simples y la resiliencia humana. Empecé a darme cuenta de que mi diario no solo estaba registrando hechos, sino emociones. Cada frase que escribí. Esa noche, al regresar a mi modesta pensión, abrí mi diario con un sentimiento de reverencia. No podía dejar de pensar en las historias de don Emilio. Su voz, sus palabras, cada pausa y cada silencio resonaban en mi mente. Mientras escribía, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Mi viaje ya no solo era geografía, sino un descubrimiento profundo de la vida y del alma humana. Recordé la historia del pescador en Galicia, su paciencia, su respeto por la naturaleza, su capacidad de esperar sin desesperarse me hizo pensar en la impaciencia que muchas veces llevo conmigo. Me di cuenta de que estaba corriendo por lugares, fechas y objetivos sin realmente saborear los momentos que la vida me ofrecía. Quizás viajar no sea solo ver nuevos lugares, escribí, sino aprender a ver con otros ojos, a sentir con otros corazones. Sentí una emoción intensa, una mezcla de gratitud y humildad, porque nunca antes había comprendido que cada encuentro podía ser una lección, cada conversación un espejo de mi propio interior. Al día siguiente regresé a la plaza con la intención de ver a don Emilio una vez más, pero esta vez lo miraba de manera diferente. Ya no solo observaba su presencia como un anciano sabio, veía a un hombre que había vivido plenamente, que había acumulado experiencias y que ahora, con generosidad silenciosa, me las compartía. Mientras caminaba hacia su banco, pensaba en cómo quería registrar cada detalle de nuestra conversación anterior. Mis pensamientos se mezclaban con la emoción de anticipar nuevas historias. Cada línea de mi diario es un pedazo de mi aprendizaje. Anoté mentalmente, sintiendo que la escritura se volvía una extensión de mi propia reflexión. Don Emilio me recibió con su habitual sonrisa serena. Esta vez comenzaba. A la mañana siguiente, la plaza parecía distinta, aunque era la misma. La luz acariciaba las piedras antiguas de Salamanca y yo sentí que algo dentro de mí también estaba iluminado. Mi mochila parecía más ligera y mi diario más importante que nunca. Don Emilio ya estaba en su banco habitual. Al acercarme, me sonrió, como si me esperara, y sentí una calidez que me llenó de confianza. Hoy pensé, sería un día para profundizar en las lecciones que solo un hombre que ha vivido plenamente puede enseñar. Comenzamos hablando de decisiones difíciles. Don Emilio me relató cómo en su juventud tuvo que elegir entre seguir un camino seguro y conocido o aventurarse hacia lo incierto. A veces, dijo, la valentía no está en grandes gestos, sino en pequeños actos que nos desafían a confiar en la vida. Mientras escuchaba, escribía en mi diario con fervor.
Valentía no es ausencia de miedo, sino caminar a pesar del miedo. Cada palabra de don Emilio se sentía como una semilla plantada en mi corazón, lista para crecer y transformar mi manera de ver los desafíos. Me contó también sobre la importancia del perdón, historias de antiguos amigos con quienes había perdido contacto, de errores que cometió y de cómo aprendió a dejar ir el rencor. Sentí que estas palabras calaban profundo en mí, recordándome heridas que yo mismo necesitaba sanar. Mientras la tarde avanzaba, hablamos de la belleza de la rutina y de lo extraordinario que puede ser lo cotidiano. Una simple caminata por la ciudad, compartir un café con un desconocido. Llegó el último día de mi estancia en Salamanca. Al despertar, sentí un nudo en el pecho, no por cansancio, sino por la certeza de que estaba a punto de despedirme de alguien que había marcado mi vida de manera profunda. Mi diario descansaba abierto sobre la mesa, con páginas llenas de palabras que ya no eran solo recuerdos, sino enseñanzas vivas. Caminé hacia la Plaza Mayor con un paso más lento que los días anteriores. Cada piedra, cada sombra y cada rayo de sol parecían decirme que debía aprovechar hasta el último instante. Don Emilio estaba allí, en su banco, como un faro de calma y sabiduría en medio del bullicio de la ciudad. Me senté a su lado y por un momento permanecimos en silencio, observando a la gente pasar. No era un silencio vacío. Estaba lleno de gratitud, de comprensión y un respeto profundo por la vida que se desplegaba ante nosotros. Comenzamos a hablar de los momentos que más nos habían marcado. Don Emilio recordó con una sonrisa las historias que habíamos compartido, los aprendizajes que la vida le había enseñado, y me animó a reflexionar sobre lo que yo llevaba en mi mochila más allá de mapas y ropa, emociones, recuerdos y la sabiduría de los encuentros. Sentí la necesidad de confesarle lo que había significado para mí. Don Emilio, dije, no solo me ha enseñado historias, sino una manera nueva de ver la vida. Mi diario ya no será igual. Cada palabra llevará su luz. Él me sonrió con humildad, como si nunca esperara reconocimiento, solo el simple acto de ser escuchado. Mientras caminábamos lentamente por la plaza, me contó una última historia. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, siento que Salamanca y don Emilio han dejado una huella imborrable en mi vida. No fue un viaje más. Fue un encuentro que cambió mi manera de ver las personas, los momentos y a mí mismo. Cada historia compartida se convirtió en una lección. Y cada silencio en un espacio para aprender. Mi mochila sigue llena de mapas y recuerdos, pero también de enseñanzas que no caben en ningún bolso. La paciencia del pescador gallego, la resiliencia de la mujer de Córdoba, la sabiduría de don Emilio y la claridad de que los encuentros humanos pueden transformar